Les doy nuevamente la bienvenida a este tiempo de estudio bíblico. Vamos a continuar con la ayuda del Señor considerando un salmo, el salmo número 4, que guarda mucha relación con el que vimos en la última ocasión. Si quieren acompañarme, vamos a comenzar haciendo una lectura de este salmo, como les digo, el salmo 4, y luego vamos a tener algunas consideraciones en él. Dice así, por lo tanto: Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Bueno, mi Biblia titula Oración vespertina de confianza en Dios, una oración pronunciada en la noche al acostarse, antes de dormir. Y es muy interesante, sin duda, y tenemos que ir poco a poco viendo los detalles que encontramos aquí. Algunos han sugerido que este salmo, el Salmo 4 y el Salmo 3, el anterior, fueron compuestos por el rey David en el mismo contexto histórico. Y en ese caso, puesto que el Salmo 3 ya nos decía que el Salmo estaba ambientado en el momento en que Absalón, el hijo de David, había dado un golpe de estado, piensan que ese sigue siendo el mismo escenario en el que se encontraba David y lo que originó la composición de este salmo. Bueno, es atractiva, es una teoría interesante, pero realmente no estoy muy seguro que se pueda llegar a demostrar. En todo caso, sí que es cierto de que ambos salmos tratan acerca de la confianza en Dios en medio de las luchas y de las pruebas de la vida. La confianza en Dios en medio de las luchas y de las pruebas de la vida. Y la cuestión fundamental que se nos va a presentar es cómo reaccionamos frente a estas cuestiones, a estas luchas de la vida, a estas dificultades que nos surgen. Especialmente, y este es un detalle importante en este salmo, especialmente cuando las personas que tenemos a nuestro alrededor nos desaniman para confiar en Dios. Estoy seguro que a usted le ha pasado más de una vez esto, que ya de por sí las pruebas de la vida son difíciles y uno tiene que estar escuchando una y otra vez a personas a nuestro alrededor que nos quieren desanimar, que nos quieren apartar de nuestra confianza en el Señor. Pues todo eso es difícil. Y digo que seguro que a usted le ha pasado, a mí me ha pasado sin duda, y a muchas otras personas. Por eso este salmo llegó rápidamente a formar parte de los salmos que se usaban en la adoración comunitaria, porque trata de situaciones que se repiten una y otra vez en la vida de los creyentes, y nos viene bien tener este salmo, porque nos ayuda a saber cómo responder, saber cuál debe ser nuestra actitud. David va a ser un ejemplo en esta ocasión una vez más, y nos va a ayudar en todo ello. En cuanto al contenido, seguro que se pueden hacer otras divisiones. Yo lo dividiría en tres partes. El versículo primero, en el que David clama a Dios pidiendo su ayuda. Luego los versículos 2 al 5, en los que de alguna forma increpa a sus enemigos y les exhorta. Y por último los versículos 6 al 8, donde David se deleita en Dios. Así que vamos a comenzar por el primer versículo, cuando vemos que David clama a Dios pidiendo ayuda. Volvemos a leer el versículo, dice: Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye
mi oración. Bueno, ya solamente la forma en la que David presenta su oración, pues nos da una idea muy clara de que él estaba pasando un tiempo de angustia, aunque no se especifica la causa de este sufrimiento. Sí, lo que producía esta oposición, esta enemistad contra él, esa sensación de sentirse atacado, presionado, acorralado por las circunstancias. Esta era la sensación que sentía, que tenía David en esos momentos. Y estando así, ora a Dios, que como ya hemos dicho tantas y tantas veces, la oración es el recurso útil para el creyente que le va a aliviar. Primero porque puede descargar sus cargas en Dios, y por otro lado porque la fe, la oración de confianza en Dios, pues despeja, alivia nuestra vida. Y David ora a Dios, y lo hace apelando a tres cosas. La primera de ellas, vemos que apela a la justicia divina. Dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Así que él está orando en medio de una situación en la que está sufriendo algún tipo de injusticia de parte de los hombres, no sabemos cuál, pero hay tantas que se nos ocurren, ¿verdad?, pues que hicieran contra él falsas acusaciones o personas que le podían llegar a perseguir físicamente de una manera muy violenta. A veces sentimos personas que nos calumnian, que nos insultan, que nos marginan, que nos desprecian. Bueno, es que hay tantas y tantas cosas que un creyente puede sufrir injustamente de parte de los enemigos del Evangelio. Pues David se sentía así, en angustia por el trato que sufría. Y ora a Dios, y le clama a Dios como Dios de mi justicia. Y esto pone de relieve inmediatamente que David no estaba optando por presentarse como un justiciero, es decir, como alguien al que con el que han cometido una injusticia y él se va a vengar. Bueno, nosotros le llamaríamos hacer justicia, pero en realidad es venganza. David no es un justiciero, no es un hombre que busca venganza contra sus enemigos, tal como nosotros debemos de hacer, porque este siempre es un buen ejemplo para nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Bueno, pues lo mismo que hizo David, dejar todas estas cosas en las manos de Dios, confiando que Dios es justo y que Dios finalmente va a hacer justicia a sus hijos, a los suyos. Esto es nuestra confianza y en eso debemos de descansar. Si nos tomamos la justicia por nuestra mano, es decir, si buscamos venganza, pues es una evidencia de que no estamos confiando en que Dios es justo, porque si realmente confiamos en Él, pues no lo haríamos por nuestros medios. Y esto es importante. Ahora, también una cosa que a mí personalmente siempre me ha llamado la atención de los salmos de David, es cómo David se presenta delante de Dios con esta conciencia limpia. Se atreve a defender su propia inocencia delante de Dios. Y es algo característico en David. Él siente que han hecho una injusticia contra él y que él en esa circunstancia había actuado justamente. Y digo que me sorprende, a mí personalmente me sorprende porque pues no siempre cuando oro a Dios tengo esa conciencia tan limpia, esa sensación de inocencia que me gustaría tener. Tal vez porque no siempre he hecho todo lo que debería de haber hecho, o porque la forma en la que he hecho las cosas no siempre ha sido la óptima, la más correcta, yo no lo sé, pero siempre me quedan dudas. No obstante, eso no lo apreciamos en David, y a mí me maravilla, me da, no sé, un poco, me gustaría tener esa misma sensación tantas y tantas veces como David. Segunda cosa, bueno, la primera es que apeló a la justicia divina, la segunda es que cuando oraba, apeló a su experiencia pasada. Dice, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Y ahora vemos que David está recordando otras muchas ocasiones en su relación, en su larga comunión con el Señor a lo largo de los años, en las que Dios, cuando él se había encontrado en angustia, oprimido, rodeado y presionado por todos lados, pues dice que Dios le había ensanchado, le había sacado al lugar espacioso. Y ahora, cuando ora, trae a la memoria todo eso, esas experiencias del pasado. Y eso le da
una confianza nueva, renovada, para volver a acercarse a Dios. El Dios que ya me ayudó en el pasado me va a seguir ayudando. El Dios que ya hizo algo por mí va a seguir haciendo, puede volver a hacer esas mismas cosas una y otra vez. Es Dios. Y esto le anima a David a volverse a acercar a Dios. Y por eso es bueno, cuanto más tiempo pasamos con el Señor orando, eso está cultivando en nosotros un carácter, una seguridad, una confianza. De tal manera que cuando un creyente ora poco, pues la tendencia siempre es a que ya lo resuelvo yo por mi parte, por mi cuenta. Y luego fracasamos, claro que fracasamos. Pero cuando uno se acostumbra a llevar las cosas delante de Dios en oración, pues es más fácil que cuando surge un nuevo problema volver a acercarnos a Dios. Porque ya la experiencia del pasado nos anima a continuar en esa misma línea. Así que David recordó su experiencia pasada y también, por último, apeló a la misericordia de Dios. Ten misericordia de mí. Hace un momento hemos dicho que David tenía una conciencia limpia, defendía su inocencia delante de Dios con seguridad. Pero ahora notamos que David, cuando se presenta en oración, no lo está haciendo como si creyera que era merecedor de lo que está pidiendo. Es verdad, se sentía limpio, con una conciencia limpia, pero eso no lo hacía apto, no lo hacía merecedor de lo que estaba reclamándole a Dios. Todo lo contrario, él se presenta a Dios pidiendo ayuda con humildad de corazón, sin pretender merecer lo que está pidiendo, ni tampoco exigiendo nada a Dios. Es una actitud humilde. Y esto pues también nos enseña muchas cosas de cómo debemos de orar, de cómo nos debemos acercar a Dios. La segunda parte del Salmo, allí vemos que David increpa a sus enemigos y les exhorta. Versículos 2 al 5. Que dice: Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Bueno, David evidentemente estaba escuchando los comentarios a su alrededor que hacían contra él. Hemos dicho al principio del Salmo que es un salmo de confianza en Dios, que nos enseña a cómo debemos de reaccionar cuando pasamos por dificultades y tenemos a nuestro alrededor enemigos, personas que nos desaniman. Bueno, pues ahora David va a hacerse eco de todas esas cosas que ha escuchado y se va a hacer portavoz de esas mismas palabras de sus enemigos para responderles. Responderles que va a implicar también reprocharles ciertas cosas que estaban haciendo mal y exhortarles para andar en la dirección correcta. Y creo que hace tres cosas aquí. La primera cosa que notamos es que comienza con una reprensión. La reprensión está al principio en el versículo 2. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia y amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Fijémonos en cómo comienza, hijos de los hombres, que probablemente tiene la intencionalidad de contrastarlo con lo que acaba de decir de Dios, Dios de justicia, Dios de justicia. Aquí David compara a estos hombres con el Dios de justicia. Tal vez se trataba de personas poderosas, bueno, pues si estaban alrededor de David, pues seguro que lo eran, personas poderosas, de gran influencia en este mundo, pero comparados con la grandeza de ese Dios de justicia, no eran más que hombres, simplemente hijos de los hombres. Y por otro lado, el contraste va más allá, no solamente Dios y los hombres, sino también la justicia de Dios, Dios de mi justicia, y la injusticia de los hombres. Ellos no tenían ese carácter justo de Dios. Y eso se demuestra en, como dice David, volvían en su honra en infamia y amaban la vanidad.
hombres con esa propensión, con esa tendencia a pecar como la tenemos todos los hombres en contraste con Dios. Y David los coloca en su lugar al comenzar a dirigirse a ellos. Sois hijos de los hombres. Y ahora les hace una pregunta: ¿cuánto tiempo más iban a continuar en esos necios caminos que seguían? Y condena de ellos tres cosas que estaban haciendo y que estaban haciéndolas mal. Primera cosa, volvéis mi honra en infamia. Ahora, tal vez aquí, a la primera vista, lo que nos viene a la mente cuando pensamos, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Pues podríamos interpretar que David pensaba que le estaban injuriando, que le estaban menospreciando a él. Al fin y al cabo, él era el ungido de Dios. Y quizás relacionándolo con algún momento de crisis nacional, tal vez, eso mismo que decíamos al principio, de el momento en que Absalón, su hijo, le dio ese golpe de estado, pues ellos aprovechaban la debilidad de David, que era el ungido de Dios, para acribillarle, para meterse con él y deshonrarle. Bueno, pues sí, tal vez tenía que ver con esto, pero creo que en el caso de David debemos de ir un poco más allá, porque David una y otra vez, él siempre decía que Dios era su honra, que Dios era su gloria. No había otra honra, no había otra gloria para David. Por lo tanto, lo que él seguramente está interpretando aquí es que con el desprecio con el que le trataban estas personas, no era tanto un desprecio contra su propia persona, sino que lo que estaban era despreciando su actitud de confianza, su actitud de devoción hacia ese Dios al que él amaba, en el que él creía. Y en ese caso, la cuestión sería realmente muy grave, porque se estarían burlando no tanto de David, sino de Dios mismo. Y eso, pues, era algo grave. David, por supuesto, se indignó, lo vemos indignado cuando les dice estas cosas. Y aquí creo que esto es un principio importante, ¿no? La diferencia, entender la diferencia que hay entre cuando las personas nos insultan, nos calumnian a nosotros, nuestra propia persona, y cuando lo que están calumniando es a Dios, en el Dios en el que nosotros confiamos. La diferencia es abismal y debe de haber una respuesta diferente también. Yo recuerdo una vez un pastor ya muy mayor, bastante mayor, paseando un día por aquí por las calles de Ávila, charlando con él, me decía cuál era. Yo era en aquel entonces, no recuerdo, creo que había sido reconocido pastor hacía muy poco tiempo. Y recuerdo que aquel hombre me estaba diciendo algo que para mí ha sido importante recordar siempre. Decía: mira, yo en la iglesia, cuando alguien viene y se mete conmigo y me dice barbaridades a mi persona, lo ignoro, lo perdono, sigo adelante, no lo tomo en cuenta. Pero la cuestión es que cuando en la iglesia alguien dice algo contra Dios, contra la palabra de Dios, contra la doctrina de Dios, entonces sí que intervengo. Este era el criterio, el principio que él seguía, y creo que es el que nos está enseñando aquí David. Y me parece muy importante, porque nosotros como hombres naturales, la tendencia que tenemos es justo la contraria, ¿no es cierto? Cuando alguien viene y nos ataca a nosotros personalmente, nos encendemos y nos lanzamos en picado contra la persona. En cambio, cuando escuchamos decir cosas que van en contra de la doctrina de Dios o en contra de Dios, nos callamos, lo dejamos pasar. Cuando debería de ser justo al revés. ¿Nosotros quién somos para defender nuestro honor o nuestro orgullo? O eso que llaman nuestro amor propio. ¿Quién somos nosotros? Si somos hombres pecadores. Pero Dios es santo. Y Dios debemos de defender, por lo menos de respetar y enseñar a respetar el honor, la gloria, la dignidad de Dios. Y creo que la indignación de David no venía producida tanto porque le atacaban a él, sino porque atacaban al Dios en el que él confiaba. Estaban menospreciando a ese Dios. La segunda cosa que le reprende les dice, amaréis la vanidad. ¿Hasta cuándo amaréis la vanidad? Y era lógico esta secuencia de razonamiento. Es decir, si han menospreciado, han dejado a un lado a Dios, se han reído, se han burlado de Dios, ¿qué les queda? Pues lo único que les queda es colocar su confianza en cosas vanas. ¿Hasta cuándo amaréis la vanidad?
que aquí, pues esta referencia a la vanidad, en el Antiguo Testamento muchas veces los dioses paganos, los ídolos, pues eran considerados como vanidad. Una y otra vez se refieren a ellos así los profetas. Vanidad, son vanidad. Isaías, búsquenlo, ahí hay una serie de capítulos que él trata mucho acerca de los ídolos. Vanidad. Ni hablan, ni dicen nada, ni sienten, ni padecen, ni os pueden anunciar lo que va a venir. Ni podéis poner vuestra confianza en ellos, porque son vanos, están huecos, son vacíos. Son vacíos. Y esto es, digo, es una secuencia lógica. El hombre, la mujer, ya sea de aquel tiempo, de nuestro tiempo también, que se burla, que menosprecia a Dios, pues al final lo que le queda es amar la vanidad, las cosas vacías, los ídolos, que es el lugar donde el hombre coloca su confianza, pero que son cosas que intentan sustituir a Dios, son sucedáneos que nunca pueden compararse con el Dios auténtico y que siempre van a dejar insatisfechos a todos aquellos que pongan en esos ídolos, en esas cosas vanas, su confianza. Esta era la segunda cosa. Y la tercera, buscaréis. ¿Hasta cuándo buscaréis la mentira? Y nuevamente es el tercer paso en esta secuencia lógica. Han menospreciado a Dios, buscan cosas vanas y al final también aman cosas vanas y buscan la mentira. Cuando se rechaza al Dios verdadero, cuando se rechaza al Dios auténtico, lo que quedan son los ídolos. Cuando se rechaza al Dios verdadero, lo que queda, ¿qué es? Pues la mentira, la mentira. Y las personas buscan la mentira. El Señor Jesucristo se lamentó con los judíos de su época. Dice, yo que os he venido del Padre y os he hablado la verdad, no me creéis. Si viniera otro en mi nombre, o sea, un falso Mesías, a ese creeréis. Claro, cuando uno deja al auténtico Dios, pues busca lo falso. Y luego dice también, me parece que es en Tesalonicenses, cuando Pablo habla del anticristo que ha de venir, dice, Dios les envía un poder mentiroso para que crean en la mentira por cuanto rechazaron la verdad, no amaron la verdad, y están expuestos sin defensa alguna a la mentira. Y el diablo, que es padre de mentira, claro que al final hará el agosto con ellos, porque no quieren, no han amado la verdad, han rechazado la verdad. Y es tan grande el vacío que deja todo esto en la persona, cuando aman la vanidad, cuando buscan la mentira, es tan grande el vacío, cuando dejan a Dios, pues que eso hay que llenarlo de alguna forma. Es un vacío inmenso en la persona, hay que llenarlo de alguna manera. Y aquí dice el salmista, y es un matiz interesante, no solamente que creen las mentiras, sino que buscan las mentiras. Es decir, están tan necesitados que van a buscar cualquier cosa del tipo que sea, pero necesitan algo en sus vidas. ¿Y a dónde les llevan todo eso? Pues al final todas esas mentiras pues se convierten en eso, pues en esa desilusión que producen las falsas promesas, los engaños, el fracaso, en fin, nunca les van a proporcionar una felicidad duradera. Es triste, estas tres reprensiones que David hace a estas personas. ¿Hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Esta confianza que él tenía en Dios, burlándose de ello, amando la vanidad, buscando la mentira. Una exhortación que habría que repetir bien clarita a las personas de nuestro mundo, de nuestro día de hoy. Han pasado muchos siglos, 3000 años desde que David escribió este salmo. Sin embargo, pues habría que seguir diciéndole al hombre moderno de nuestro tiempo, oh mortales, ¿hasta cuándo amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Hay que decirlo también, porque el mundo está volcado en estas mismas cosas, no han cambiado nada. Se creen muy modernos, pero siguen siendo lo mismo. Y si había empezado, hemos dicho, con una reprensión, va a continuar con una declaración de confianza en Dios. David hace una declaración de confianza. Fíjense, continúa el Salmo, versículo 3. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Bueno, David estaba escuchando las insinuaciones de sus enemigos alrededor. ¿Y ahora qué es lo que hace David? Bueno, pues
David se aferra con más fuerza todavía a Dios y hace una declaración de lo que es su confianza en Dios. Y comienza diciendo, sabed pues. Y esta cuestión de sabed da en la diana con cuál era el problema, ¿no es cierto? ¿Cuál era el problema de ellos? Pues que no sabían, que no conocían realmente quién era Dios y el carácter de ese Dios. Y David les invita a reflexionar para que piensen, para que aprendan, para que lleguen a conocer. Sabed, conoced, enteraros de quién es Dios. Y esto también habría que repetírselo a muchas de las personas de nuestro tiempo que se creen tan sabelotodos, tan sobrados en su conocimiento y en su saber, que menosprecian todas las cosas de Dios. Sabed, porque no saben, sabed. Sabed quién es este Dios del que hablamos. Sabed cómo es, sabed. Y les invita a conocerle. Y la primera cosa que les dice es que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Dando a entender, por supuesto, en esta línea de lo que antes decíamos, que David era uno de esos piadosos. Dios ha escogido al piadoso para sí. Escoger, que aquí tiene la idea de separar. Dios ha separado a esas personas piadosas para llegar a tener una relación personal, íntima con ellos. Me trae a la memoria aquello que decía Pablo en Romanos, en el capítulo 2, el versículo 7, que el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Personas que tienen este temor de Dios, que son piadosos, Dios los aparta para tener con ellos esta comunión especial, que en el caso de David aún era más que eso, porque David había sido escogido para ser el ungido de Dios, el rey de Israel. Y en este sentido, pues cuando David les está diciendo esto a sus enemigos, pues está subrayando la gravedad de lo que están haciendo. Cuidado, porque vosotros estáis yendo contra el ungido de Dios, aquel que Dios ha apartado, ha escogido para ser el rey de Israel. Eso tiene una gravedad especial porque esas personas estaban atentando contra los propósitos mismos de Dios, contra lo que Dios había decidido. Y eso, por supuesto, además de ser grave, no prosperaría, quedaría en nada, sería absurdo. Ahora, ¿quiénes son estos piadosos? Pues son personas, ya lo hemos deducido también de esta cita que acabamos de leer en Romanos, personas que desean, que procuran vivir en santidad, que procuran las cosas eternas, no solamente lo temporal, que aspiran a valores trascendentes, algo que quede, algo que no sea volátil, algo que realmente permanezca. Personas que en definitiva, como diría el Antiguo Testamento, tienen temor de Dios. Ese es el principio de la sabiduría, el temor de Dios. Eso era lo que ellos tenían que saber. Dios ama a esas personas que tienen temor de Dios, que son piadosos. Y ahora David muestra claramente que se está distanciando de aquellas personas que no tenían conocimiento de Dios, que tampoco tenían en cuenta a Dios y sus principios en sus vidas. Se está separando de ellos. Puede ser que en algunos momentos ese tipo de personas les vaya bien, prosperen, pero ni aún así David quería estar con ellos. David sí se encontraba en un momento de angustia y ahora ellos que le presionaban eran los que estaban holgados, los que les iba bien, pero David no se va a volver a sus caminos, no, se distancia de ellos. En su corazón ha decidido que no va a seguir con ellos, que no quiere nada que ver con ellos. Y David lo hizo muchas veces, en muchas ocasiones. Y esto, pues antes decíamos, ¿qué hacer cuando estamos en medio de situaciones difíciles? Bueno, confiar en Dios, por supuesto que sí. Pero cuando tenemos personas a nuestro alrededor que nos quieren desalentar y desanimar de esa confianza, bueno, pues distanciarnos de esas personas. Son nocivas, son tóxicas en nuestra relación con Dios. Y a veces no sé por qué los creyentes, cuando sabemos esto, cuando de sobra hemos visto que determinadas relaciones con algunas personas nos apartan del Señor y nos hacen dudar y aún así seguimos buscándolas, es que somos ridículos. Deberíamos hacer como David, distanciarnos de esas personas, siempre que sea posible. A veces David pues no lo pudo hacer. Tuvo allí un general, a Joab, que le amargó la vida
siempre, porque era un hombre impío, era un hombre que no tenía temor de Dios, era un general excepcional, por supuesto, pero no era un creyente, era un hombre, y David tuvo que aguantarlo hasta el final de su vida, pero siempre que David podía, se distanciaba. Y esto es algo que nosotros también tenemos que aprender a hacer. Y puesto que Dios es un Dios piadoso, pues dice David, va a acercarse, va a mostrar piedad con aquel que también lo es. Y estará la confianza de David, que como él pues era piadoso, pues sabía que sería escuchado, y si era escuchado, pues también sería librado y vindicado frente a sus enemigos. Y por último, la tercera cosa que hace en esta sección, pues es finalizar con una exhortación. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Bueno, una vez que David ha explicado cuál es su fe, en qué está puesta su confianza, pues ahora lo que hace es exhortar a esos enemigos o a otras personas, a cualquiera, para que confíen en Dios, para que ellos también se acerquen a Dios. Y notemos las 4 cosas que dicen, porque son muy importantes. 4 cosas. Primera, temblad y no pequéis. Pues esta es una exhortación muy seria. En realidad, es una invitación al arrepentimiento. Al arrepentimiento que surge, que es fruto de la reflexión. Temblad y no pequéis. Pensad bien en los resultados que va a tener vuestra actitud. Cómo vuestros pecados van a tener consecuencias nefastas para vosotros. Temblad y dejad de pecar. Arrepentíos, cambiar de rumbo, cambiar de vida. Dejad de decir las cosas que estáis diciendo. Es triste que en nuestro tiempo, bueno, y en aquel momento también, porque eso va ligado al corazón del hombre pecador, pero lo que es triste es que muchos pecan y no tiemblan. Todo lo contrario. Hoy las personas se ríen del pecado. Lejos de temblar, se ríen del pecado. Qué difícil es ver hoy en nuestra sociedad, por lo menos en nuestra sociedad española, ver temor de Dios en la vida de las personas. Que respeten, que reverencien a Dios. No hay todo esto, no lo hay. Segunda cosa que David les dice, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Debían pensar con calma en lo que estaban haciendo. Y les aconseja David que usen el silencio de la noche cuando están solos en su casa, en su habitación, para hacer un examen de conciencia. Como alguien ha dicho, solo las aguas tranquilas se aclaran. Bueno, pues en vuestra soledad, con la calma, ved las cosas con claridad. No os dejéis llevar por vuestras pasiones pecaminosas, sino usar la razón. Ese sentido de justicia innato en el corazón del hombre que Dios ha puesto. La conciencia, pensad, hacer reflexión de todo eso. Y después de ello, callar. Es decir, dejar de decir las mismas cosas que estabais diciendo antes. Dejad de hablar esas perversidades. ¿Qué exhortación tan importante? Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama. Muchas veces es muy difícil predicar el Evangelio, ¿verdad?, a personas, por ejemplo, a jóvenes o a otras personas cuando se encuentran en un grupo. ¿Por qué? Porque están más pendientes de lo que van a pensar de ellos uno u otro. Y entonces se envalentonan y se hacen ahí los machotes que decimos aquí, y sacan pecho y se ríen de todo lo que les predicas. Pero esas mismas personas luego tienen que pensar. Tienen que reflexionar. A veces en esta época del postureo, que hoy se vive tanto de la imagen pública, que se proyecta en las redes sociales y en otras tantas cosas, pues la persona vive así, distanciada de su realidad, de lo que ocurre dentro de su interior, proyectando una imagen falsa de sí mismos, inmersos en una mentira en cuanto a ellos mismos. Yo recuerdo un joven, me lo contaba otro amigo en aquella época, me contaba acerca de su hermano. Un muchacho que había sido compañero mío de estudios cuando éramos muy jóvenes,
y un muchacho que lo tenía todo, todo en la vida en el sentido de, bueno, era el ideal de cualquier estudiante, chico listo, guapo, cantaba bien, las chicas las volvía todas locas, bueno, parecía que tenía, desde una perspectiva puramente mundana, en fin, viento en popa a toda vela. Aquel muchacho se comería el mundo. Y vivió un tipo de vida muy desordenada, siempre con mujeres, iba creciendo, fue haciéndose cada vez más mayor, claro, todos nos hacemos mayores, y seguía igual. Yo le intenté hablar, bueno, al principio venía a la iglesia cuando yo le invitaba, luego ya dejó de venir a la iglesia y ya se distanció por completo. Y la impresión, la sensación que siempre nos ofrecía era de un hombre que tenía resuelta la vida, que todo le iba bien. Y un día este amigo, que les digo yo, que era hermano de pues compartían, en algún momento se hospedó en su casa y estando allí pues vio algo que él tenía escrito allí y estando él solo, haciendo reflexión acerca de su propia vida, escribió aquellas notas que mi amigo vio y era la cosa más pesimista que usted puede imaginar. Es un hombre que esa imagen que proyectaba de sí mismo sobrada de todo, pues no se correspondía en nada con lo que él luego sentía dentro de sí mismo cuando ya el resto de la gente no le estaba mirando. Y es ahí donde David quiere llegar. Meditad en vuestro corazón cuando estáis solos. Sed honestos con vosotros mismos y acercaros a Dios de verdad. No sigáis viviendo de la mentira que os habéis imaginado, que habéis creado en torno vuestro y que proyectáis a los demás. Aceptar la verdad acerca de vuestro propio estado y callaros. Dejar de decir esas cosas de Dios, callaros. La tercera cosa les dice, ofreced sacrificios de justicia, que pueden ser sacrificios de dos tipos, sacrificios de expiación, es decir, sacrificios por el pecado, por esos pecados que habían cometido, diciendo cosas que se tendrían que haber callado y que nunca deberían de haber ni siquiera pensado. Sacrificios de expiación, sacrificios por el pecado, o sacrificios de alabanza. Es decir, honrar a Dios, fruto de labios que confiesen su nombre, ese nombre que antes habían menospreciado, ahora confesarlo. Bueno, ¿por cuál de las dos tenemos que decidirnos? Pues creo que lo mejor sería quedarnos con las dos, porque tiene que haber eso, por un lado sacrificio por el pecado, por las cosas que hemos hecho mal, hay que solucionarlas judicialmente delante de Dios, y segundo, debe de haber un cambio. Allí donde yo estaba hablando cosas que no debía hablar, ahora voy a hablar las cosas que sí que debo de hablar acerca de Dios. Y la cuarta cosa, confiad en Jehová, les dice David. Y esto, que es con lo que concluye, es realmente lo que da valor a todo lo anterior. Es decir, pueden hacer cosas muy bonitas, pues sacrificios a Dios o otras cosas parecidas, pero nada de todo eso tendrá valor alguno frente a Dios, a no ser que surja, que vaya acompañado de esa fe vital que da sentido a todo lo que hacemos para Dios. Porque como ya recuerdan ustedes en Hebreos capítulo 11, versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, David concluye, confiad en Jehová. Cuando uno considera estas cuatro cosas a las que David les estaba exhortando, pues nos damos cuenta que realmente les estaba predicando el Evangelio. Esto mismo es lo que nosotros tenemos que enseñar a las personas cuando queremos acercarlas a Dios y llevarles a conocerle, llevarles a la fe, para que haya un cambio en sus vidas. Las mismas cosas, piénsenlo bien y verán como sí que es cierto. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. A mí me parece que David aquí se presenta como un predicador del Evangelio nato. O sea, con un mensaje además claro y preciso, acertado, que da en la diana. Bueno, estudiemos, meditemos bien en esto porque nos puede enseñar también a predicar el Evangelio a otros. Y la tercera sección, tercer apartado en este salmo es que David se deleita en su Dios. Versículos del 6 al 8. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro.
Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. David se deleita en Dios. Yo no sé si se está dirigiendo todavía a las mismas personas que antes, a esos que eran enemigos de Dios, a los que claramente les exhorta a arrepentirse, a cambiar de rumbo. Tal vez ahora, y no lo aseguro, no es algo dogmático, simplemente es una apreciación personal que puede estar equivocada, por supuesto, pero yo tengo la impresión de que ahora David se está dirigiendo a otro tipo de personas, ya no tanto a esos enemigos contumaces que le perseguían a muerte a David, sino otras personas que tal vez no eran creyentes, pero que no manifestaban esa hostilidad tan abierta, pero que tampoco, quizás personas que estaban entre dos aguas, que dudaban, que desconfiaban, que estaban desanimadas, que eran negativas. Sí, muy probablemente personas que no eran creyentes, personas que se cuestionaban la validez, el valor de las cosas espirituales. Quizás muy parecidos a los primeros, pero no lo sé. Ya digo, personas en todo caso que no tenían una relación correcta con Dios, que cuestionaban las cosas espirituales, que se hacían preguntas seguramente del tipo de ¿por qué necesito yo orar? ¿De qué me sirve a mí leer la Biblia? ¿Por qué tengo que ir a la iglesia? ¿Qué ventaja hay en ser cristiano? A mí estas cosas, ¿qué me solucionan? Ocuparme de la fe cristiana. Personas de este otro tipo. Fíjense, David, como lo que ora a favor... Bueno, fijémonos digo esto porque... perdón. Digo esto porque son estas personas que, fíjense cómo comienzan. ¿Qué es lo que decían? ¿Quién nos mostrará el bien? ¿Quién nos mostrará el bien? Personas que no lo tienen claro. Y para ellas David hace esta oración: alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Notemos que aquí David se incluye juntamente con ellos. Alza sobre nosotros la luz de tu rostro. Es una oración, por lo tanto, intercesora a favor de aquellos que o no conocen a Dios o están sobrepasados, abrumados por las circunstancias negativas que le están rodeando. Y que al mismo tiempo pues tienen la tendencia de desanimar también a David, si se deja, que parece, está muy claro que no se deja, claro, pero son personas así. Y ahora David ora por ellos. Ahora notemos bien la pregunta que ellos han hecho. ¿Quién nos mostrará el bien? Y debemos de notarla porque es muy importante. Al fin y al cabo, buscad quién nos mostrará el bien como lo opuesto pues a todo lo que quizás ellos estaban viviendo o tenían a su alrededor, lo opuesto al sufrimiento, lo opuesto al dolor, a la necesidad, a la desesperación. ¿Quién nos mostrará el bien? Y esta es una pregunta tan importante incluso en nuestro momento actual. ¿Quién nos mostrará el bien en un mundo tan castigado por las nefastas consecuencias del pecado? ¿Quién nos mostrará el bien? ¿Quién no desea ver el bien en este mundo? Ahora y siempre, ahora que estamos inmersos en esta pandemia terrible que se prolonga en el tiempo y que cada vez me recuerda más a esos juicios de los que Dios hablaba. El otro día estaba leyendo en Deuteronomio, juicios, plagas, decía, plagas duras y persistentes. Pues ya lo creo que esta está siendo dura y muy persistente, ¿no? No hay quien la arranque. ¿Quién no desea ver el bien? ¿Quién no desea ver el bien? ¿Quién no busca algo más en sus vidas? El hombre del mundo, ¿quién no busca algo que realmente logre darle satisfacción plena a su alma? ¿Quién no lo busca? Pues todos lo buscan. Aun los que dicen que no lo buscan, también lo buscan. Todos quieren ver el bien. ¿Quién nos mostrará el bien? El problema es que el mundo de nuestros días, igual que le pasaba a David con estas personas, es que lo buscan en el lugar equivocado y por lo tanto nunca lo van a encontrar.
Lo buscan en el lugar equivocado. ¿En dónde lo buscan? Bueno, pues lo buscan, intentan buscar ese alivio, ese bien que calme sus vidas, lo intentan encontrar pues en las cosas materiales, en las relaciones personales, de uno o de otro tipo, en el poder, en la fama, en el éxito, en el conocimiento, en el prestigio, en mil y una cosas. Pero al final nunca lo consiguen. ¿Por qué? Porque ninguna de esas cosas puede suplir realmente las necesidades más profundas del alma humana. Esto lo reflejó clarísimamente Salomón en el libro de Eclesiastés. Es un libro complicado, ¿no es cierto? Hay que tener en cuenta de antemano el enfoque del libro, porque si no, todo lo demás no se entiende bien. Salomón está hablando allí de lo que es la vida del hombre de tejas abajo, o sea, en este mundo sin tener en cuenta a Dios. ¿Y qué es la vida del hombre sin tener en cuenta a Dios? Y Salomón va describiendo la desesperación por un lado y otro que todo le produce. Y dice, y hace Salomón una reflexión muy acertada. Dice, yo que soy rey, que me he podido permitir todo lo que he querido en esta vida, porque soy rey, y además un rey en la edad de oro de la nación de Israel, dice, yo lo he tenido todo lo que uno puede imaginarse. Bienes, mujeres, sabiduría, la fama, todo. Y empieza diciendo en Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo es vanidad si no tenemos en cuenta quién es Dios, si Dios no está presente en la vida. Y Eclesiastés es un libro muy oscuro por eso, porque todo es vanidad sin Dios. Hay algunos claros. Yo me acuerdo una vez, iba en un, no sé cómo se llama cuando, era un acueducto, pero iba por dentro de la tierra, que creo que tiene otro nombre, pero ahora no me acuerdo. Y lo habían construido los romanos en una ciudad en un lugar de donde yo nací, en la provincia donde yo nací. Y era curioso porque era oscuro, era para que circulara el agua, muy oscuro. Pero de vez en cuando, en algunos puntos del trayecto, había un agujero que conectaba con la superficie arriba. Y entonces entraba luz. Bueno, pues eso es Eclesiastés, es un túnel oscuro en el que de vez en cuando ves un claro porque hay un agujero que conecta con el cielo. Eclesiastés a veces muestra a Dios y la eternidad del ser humano y lo que el hombre desea y da algún consejo útil, pero son claros muy escasos. El resto del camino es todo oscuro. Y aquí, pues eso es lo que le pasa al hombre. ¿Quién nos mostrará el bien? No lo encuentran. Nunca lo ven porque están mirando en la dirección opuesta, porque no lo buscan en el lugar correcto. Y si no quieren creer a la palabra de Dios, se encontrarán al final con una vida frustrada, vanidad de vanidades. Pero eso ya lo anticipa Dios. El libro de Eclesiastés es una prueba de ello. Y ahora, pues David dice que la respuesta a eso que están buscando se encuentra en Dios. Él es la fuente definitiva de todo bien, donde se encuentra el gozo y la alegría auténticas. Un gozo y una alegría mucho mayores, infinitamente mayores que los que se puede conseguir, por ejemplo, con la abundancia material. De hecho, David se atreve a decir, dice, mayor, versículo 7 a la mitad, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Y ya saben ustedes que en aquella época, pues en la sociedad hebrea, pues la época de la cosecha, cuando abundaba el grano y el mosto, pues era una ocasión de júbilo especial. Bueno, en aquella época y en nuestra época, en todas las zonas rurales, los graneros llenos, las cosechas recogidas ya, eso es un momento extraordinario, ¿no? Y dice David, pues a este grupo de personas a las que ahora se está dirigiendo, que parecían no conocer a Dios o no confiar en Dios, pues intercede por ellas rogándole a Dios que les muestre el gozo que se deriva de una correcta relación con Dios. Y es un gozo, pues ya les está diciendo que es muy superior a todo, mayor que el que ellos puedan tener, que les proporcionen cualquier otra cosa. David sabía bien de lo que estaba hablando. Dice, tú diste alegría a mi corazón,
mayor que la de ellos. Es decir, David ya había experimentado eso en muchas ocasiones a lo largo de su vida. Y ahora él quería que esas otras personas desanimadas, fluctuantes, negativas, volvieran a Dios y se dieran cuenta de lo que él ya tantas veces había disfrutado. Y les está hablando de una felicidad mayor en varios sentidos. Mayor porque pues, es accesible para todas las personas. Si la felicidad de la que él hablara pues, se basara en las cuestiones materiales, pues hay personas que no tienen recursos materiales, que no tienen lo que desearían. Entonces estarían excluidos de esa felicidad, pero no es este el caso. Es una felicidad que incluye a todas las personas. ¿Por qué? Porque no se basa en lo material, se basa en Dios mismo. Y Dios nunca, no hace acepción de personas, nunca está disponible para unos y para otros no, en función... No, está disponible para todas las personas. Y al final, como alguien ha dicho, si tengo todo el mundo pero no tengo a Dios, pues sigo siendo el hombre más pobre, un pobre hombre. Pero Dios está accesible para todos. Por lo tanto, es una felicidad a la que cualquiera puede optar. La segunda cuestión es que no se trata de una felicidad, de una alegría superficial o artificial, algo externo. No, se trata de la alegría del corazón, dice. Tú diste alegría a mi corazón. Es ese gozo intenso que solamente puede producir el Espíritu Santo dentro, en el interior de nuestro corazón. Es también un gozo duradero. No son, como diría el autor a los Hebreos, los deleites temporales del pecado. No, ni tampoco es un gozo que está sujeto pues a las bendiciones materiales, porque incluso el tener la cosecha en el granero, pues eso finalmente se va consumiendo y se gasta, y al final ya no queda nada. Bueno, pues eso no le pasa a la felicidad y al gozo que proviene de Dios. Eso no fluctúa en ningún momento. Y es un gozo seguro. Es un gozo seguro porque, bueno, pues las cosechas pueden faltar efectivamente. Y los graneros pueden quedarse vacíos, pero Dios nunca va a faltar. Esto lo expresó de una manera elocuente y maravillosa el profeta Habacuc. En Habacuc, capítulo 3, versículo 17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Él hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Habacuc lo estaba pasando mal también y habla de esto, ¿no? En perspectiva a los juicios de Dios. Dice, aunque falte todo esto, yo me alegraré en el Señor. Es un gozo seguro. Lo otro es totalmente inseguro. Por eso hay personas que cuando tienen un poquito de dinero, pues quizás consigan algo que les causa un pequeño placer, pero luego otra vez se vienen abajo. Mientras que lo que da el Señor es un gozo permanente que nos acompaña durante toda la vida. Y David pide esto, alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro, incluyendo a esas personas también. Alza sobre nosotros la luz de tu rostro. Y pienso que esta expresión, que se repite bastantes veces en la Escritura, en el Antiguo Testamento, alza la luz de tu rostro sobre nosotros, pues la entendemos bien. Si hay una persona que está enemistada con nosotros, pues probablemente va a evitar mirarnos a la cara, mirar hacia otro lado, evita ese contacto visual y hay una forma de demostrar que hay algo que no funciona, que está mal, ¿no? Y esto mismo es lo que hacía Dios realmente. Dios mostraba su descontento con su pueblo escondiendo su rostro de ellos. Hay muchas veces que ocurre esta expresión, Levítico 17:10, Levítico 23, o también o Deuteronomio 31:18, o ponía su rostro contra tales personas. En esas citas que les he mencionado, pues van a encontrar esas expresiones. Poner su rostro contra ellos o esconder su rostro de ellos. La cosa contraria sería alza sobre nosotros tu rostro, la luz de tu rostro. Esto era lo que
Es una expresión muy bella que se encuentra también en la bendición sumo sacerdotal que encontramos en Números en el capítulo 6, versículos 22 al 27. No la vamos a leer entera, pero dice: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esto es la bendición de Dios. Ahora, entonces, cuando David está diciendo: alza sobre nosotros, Jehová, la luz de tu rostro, pues lo que David deseaba era que la presencia de Dios se manifestara a esos hombres, trayendo sobre ellos la luz y la vida, para que pudieran disfrutar de la comunión, de la simpatía, de la relación correcta, íntima con Dios. Esto era lo que él quería. Y pues analiza también David algunos de los resultados de esta comunión íntima con Dios. ¿Y cuáles son esos resultados? Fíjense, este versículo que estoy seguro que muchos de ustedes conocen de memoria y que se han repetido una y otra vez. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Bueno, David ora de esta manera y se va a la cama a dormir, por eso se le llama oración vespertina de confianza. Se va a dormir. Y se va a dormir en la confianza de que Dios va a cuidar de él, porque lo sabe seguro, que sus enemigos no han cambiado, la situación sigue siendo la misma, siguen estando ahí del mismo modo y con las mismas intenciones. Pero la tranquilidad, la seguridad que le proporciona esta relación íntima con Dios, pues le sirve para conciliar profundamente el sueño. Y cuántas veces a nosotros el sueño huye de nosotros. ¿Por qué? Pues muchas veces es por falta de fe. Otras veces es porque vivimos vidas desordenadas que no agradan a Dios. ¿Cuántas veces nos afanamos y angustiamos con las cosas que nos preocupan? Y nos afanamos y nos angustiamos porque sencillamente no las colocamos en las manos de Dios, no confiamos en Dios. Y eso nos quita la paz. Pero David dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré. Lo sabía, que iba a dormir a pierna suelta, que decimos nosotros, ¿no? Confiado, como un niño, confiado en su Dios. ¿Cuánto tenemos que aprender nosotros también de todo eso? ¿Y cuántas cosas nos quitan el sueño que no deberían de quitárnoslas? Pues seguro que, no digo que en todas las ocasiones, hay a veces enfermedades o otras cosas que son de otro tipo, pero estas cosas relacionadas con nuestra falta de confianza en Dios se solucionarían inmediatamente de ese modo. Y a veces esa falta de confianza nos lleva a sufrir enfermedades que hay que medicar y otras cosas, pero que se solucionarían también con una fe y una confianza puesta en Dios. No digo todas, por supuesto que no quiero decir cosas que no son, pero habría muchas cosas que se solucionarían de nuestro insomnio de esa manera. Y David no solamente dice que va a dormir tranquilo, fíjense que esa paz que le produce la comunión correcta con Dios le lleva mucho más allá. Dice que me haces vivir confiado. No solamente le hace dormir confiado, sino que le hace vivir confiado. Es decir, cualquier situación por la que él se tuviera que enfrentar o por la que tuviera que pasar, cualquier cosa que llegara a su vida, él seguiría estando confiado. Dormiría confiado, viviría confiado. No en esa angustia permanente, temiendo de que me pueda pasar esto o lo otro. No. Confiando en Dios. Pues un salmo sin duda muy hermoso, en el que hay que meditar con calma y sobre todo apropiarnos de él y que para que Dios nos ayude a confiar de ese mismo modo que lo hacía David, para que tengamos paz. Esa paz y esa felicidad auténticas que solamente producen una comunión íntima, real, correcta con Dios. Que Dios nos ayude a vivir de esta manera y a dormir también de esta manera, claro que sí. Pues les agradezco que nos hayan querido acompañar en este tiempo de estudio bíblico. Que Dios les bendiga muy ricamente. Muchas gracias.